Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al Botiquín de Primeros Auxilios de la Profe Vero. Y hoy vamos a hablar en martes de PASTI, la cápsula calmante, que nos habla de la educación emocional. Vamos a hablar de lo que es el miedo. Vamos a ver qué es el miedo, de dónde surge el miedo, por qué podemos hacer para mejorar esas como nociones que tenemos de miedo y si realmente podríamos llegar a hacerlo, porque uno dice, bueno, hagámoslo, pero vaya y hágalo, vaya y toque, por ejemplo, a mí que me digan, no, tenga, ¿usted le tiene miedo a una culebra? Esas actividades donde exponen a la persona que tiene un miedo a superar su miedo, uy, que me lleguen ahí con una culebra y póngasela por acá en el cuello y demás, no sé, no. Es como asco más bien. Porque, por ejemplo, las ranitas no me dan asco. Ni siquiera cuando hay muchas ranitas o renacuajos en un estanque o algo así. No es por lo viscoso, no sé qué es, pero no me da. Lo retiro un poco porque sé que suena y se escucha horrible. En un tiempo le tenía miedo a los caballos, como que lo relacionaba con algo maluco. Y creo que tiene que ver con alguna película o algo que vi que seguramente me dio ese propósito. Entonces, comencemos a lo que vinimos, como dicen por ahí. El miedo tiene que ver con aquello que nosotros llevamos dentro de nosotros, es una emoción primaria y se encuentra allí como una alerta, como esa emoción primaria que nos protege de lo desconocido y de lo peligroso. Por eso cuando tú tienes miedo ante algo, pues no lo haces de una vez. Si no tuviéramos el miedo, pues podríamos muy seguramente llegar a actuar inesperadamente y cometer muchos errores o meternos en muchos problemas, inclusive tener algún accidente además si no tenemos miedo a ciertas cosas. Hay personas que tienen un mayor nivel de miedo y otras menor, de allí que les encanten más actividades que les genere adrenalina u otras que no. Surge, ¿de dónde surge el miedo, profe Vero? Realmente tenemos una parte aquí atrás, exactamente de la nariz, si tú te tocas la nariz y la parte de atrás de la cabeza, exactamente ahí donde está detrás de esa parte, ahí vas a encontrar algo que se llama la amígdala, internamente en el cerebro. Y la amígdala es la encargada de generar o de recibir esas reacciones del cerebro, las cuales tienen que ver con diferentes situaciones en cuanto al miedo. Situaciones como cuáles, aquellas que te puedan producir, me dieron ganas de estornudar. ¡Ay! Perdón, aquellas que nos generen situaciones como estrés, ansiedad, situaciones que me pongan en un estado tenso, que de pronto esté frente a una amenaza, que de pronto, y esas amenazas o esos pensamientos que tenemos y que nos dan miedo pueden llegar a ser reales, pero también imaginarias, porque es que nos montamos en un mundo imaginario donde con mi cabeza viajo a un mundo donde qué tal si yo el primer día de mi clase universitaria llego y todos me miran mal, no le caigo bien a nadie y no logro encajar en ningún grupo y si de pronto me ven mal por cómo me arreglo, X, Y, Z. Siempre estamos como tratando de generar una clase de pensamientos premeditados antes de que suceda la situación. Y si bien es un estado de alerta que nos puede llegar a evitar que nos metamos en un problema, también puede llegar a ser un estado de control erróneo. Digamos que puede llegar hasta paralizarte de miedo. Hay personas que cuando están en situaciones críticas se paralizan totalmente y no pueden responder. El cuerpo, esa es una respuesta de ese estímulo que recibe el cerebro y que manda una señal a todo el cuerpo de hay un ataque, hay una amenaza, quédate quieto. Otras personas, por el contrario, pueden regular muy bien eso que están sintiendo y pueden llegar a calmarse y a generar o a observar diferentes opciones sobre qué hacer de aquello que les está dando miedo. Hay personas que se desmayan, porque es que el temor es algo fuerte, no estamos hablando de inclusive personas que no pueden salir de su casa y entonces allí comenzamos con miedos como la agorafobia, que es ese miedo que tenemos a no salir de un sitio. No podemos salir de un sitio, porque si salimos de ese sitio nos vamos a sentir mal. Y cuando eso pasa, pues nos vamos a sentir de alguna forma limitados y frustrados en hacer aquello que queramos hacer. Ahí nos cuesta un poco esa parte y sí sería bueno revisarnos de dónde vienen nuestros miedos. Como les decía, las emociones primarias del miedo, la emoción primaria del miedo, tiene que ver con esas situaciones donde cada uno, según sus vivencias, va a actuar. Hay personas que, por ejemplo, le pueden tener mucho miedo de niños al coco, pero hay otras personas que les parece un chiste. Inclusive cuando somos niños, todas esas imaginaciones que nos traen nuestros padres a través de sus cuentos y relatos a la memoria, tienen mucho que ver con los miedos que tenemos de adulto. Una visión de ello es que podemos llegarnos a bloquear lo que sentimos ante cierta sensación, ante cierta situación, ante cierta persona, porque no es solamente a cosas, a animales, también puede llegar a ser a personas. La agorafobia, por su parte, es el miedo a estar en espacios como muy reducidos, o sea, queremos estar en espacios muy reducidos, los miedos son a estar en espacios abiertos, porque va a ser difícil salir de allí. Más que un miedo, este ya se convierte en un trastorno. Hay muchos ejemplos, uno de ellos cuando una persona, por ejemplo, va a sonar chistoso, pero hay personas que dejan de usar Transmilenio porque cuando están viajando el espacio es tan reducido por la cantidad de personas que no lo soportan. Hay algo que se llama claustrofobia, que es el miedo a los lugares cerrados. Hay algo que se llama acrofobia, que es el miedo a las alturas, que lo padece la profe Vero. Acrofobia. Está la ergofobia, que es el miedo al trabajo, a los ambientes laborales. Suena chistoso, pero lo hay. Y muchos dirán ahorita riéndose, ay, profe, yo tengo eso. ¿Cómo es que se llama? Ergofobia. Ojo con eso.
Está la glosofobia, que es el miedo a hablar en público, que pasa mucho en nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes cuando están estudiando o personas que tienen que desarrollar algo de oratoria en el trabajo. Así que sí tendríamos que revisarnos un poco de dónde nace. Y lo primero que tendríamos que hacer ahí es mirar cómo nos crearon. ¿Qué personas te crearon? ¿Estuviste con papá y con mamá? ¿Estuviste solo con uno de los dos? ¿No estaban tus papás? ¿Cuál fue el contexto en el que te criaste? ¿De qué manera llegaste a tener esas sensaciones de seguridad? Porque si bien el miedo es algo que nos limita, pues también tendríamos que decir que todas las señales que recibimos en nuestra infancia nos van a fundamentar nuestros miedos e inseguridades en la adultez. Por lo tanto, el miedo es un limitante. Cuando no se tiene para, por ejemplo, ves algo que es una fruta campestre, ves algo en un árbol, estás caminando y ves que es de un color muy vivo y tú en algún momento relacionas que los animales de colores vivos son venenosos. Puede llegar a ser que tu memoria en ese momento relacione que el fruto también puede llegar a ser venenoso y dudes. Hueles la fruta, la revisas, inclusive puedes llegar a decir o a lo pruebo aquí nomás para ver si es seguro. Eso hace miedo, nos permite tener seguridad, pero también nos limita. Y nos limita porque nos causa esa sensación de no ser capaces, esa incapacidad de lograr algo, esa sensación de estar derrotado, esa sensación de no querer hacer algo porque sabemos que si lo vamos a hacer, y oígase lo que dije, sabemos, y realmente no sabemos, pero no lo imaginamos, que eso que vamos a hacer no va a salir como queremos que salga. Y eso pasa porque generalmente nos adelantamos a las consecuencias, pensamos que va a suceder, pero realmente muchas veces el 90% de lo que nosotros nos imaginamos no es así. Hay un autor que me gusta mucho. Él nació en Colombia, pero es de padre japonés y madre colombiana. Y él nos habla sobre lo que significa el miedo y la manera como podemos llegar a enfrentarlos. Esos miedos que nosotros podemos enfrentar. Profe, ¿yo puedo enfrentar todos los miedos? Sí, entre comillas. Si, digamos, tú tienes miedo a las alturas, pues puedes de vez en cuando hacer actividades que sean de alto impacto o que sean actividades de mucha adrenalina, donde estés en espacios muy altos y pues que te pongan a prueba para ello. Pero si tú ves que definitivamente, porque es que es de no creer, pero las piernas tiemblan, te suda el cuerpo, muchas veces hay personas que se desmayan, o sea, los miedos no es algo para jugar y sí tendríamos que ver qué puedo yo de pronto asumir o qué no. ¿Qué te produce miedo? Déjalo ahí en comentarios. A la profe Vero las alturas, ya les dije, eso es lo que más miedo me produce. ¿Qué te produce miedo a ti? ¿Qué consecuencias puede llegar a traer el miedo? Pues los miedos muchas veces nos pueden llegar a aislar. Y eso es algo que en las interacciones sociales, sobre todo en los niños, niñas y jóvenes, en los adultos también, pero el adulto ya tiene como mayores herramientas para no permitirse sentirse tan agobiado por ese aislamiento social. Digamos que el adulto con el tiempo hasta le va cogiendo cariño al aislamiento social, porque ya no le gusta mucho el ruido, ya no le gusta mucho, etcétera. Pero cuando sea el niño, joven o adolescente, es muy importante el poder pertenecer a X grupo, a X comunidad. Y cuando eso no pasa, pues simple y sencillamente esa experiencia de aislamiento lo que va a hacer es que lo va a volver una persona silenciosa, retraída, callada, que no puede llegar a generar situaciones sociales acorde a lo que necesita. Y estamos hablando entonces de niños, de niñas, jóvenes, adolescentes que les cuesta hacer amistades, que les cuesta encajar un espacio. Y muy seguramente entre las muchas circunstancias por las que pasa eso, una de ellas es el miedo. ¿Qué decimos o qué hacemos nosotros como adultos para que el miedo se dé allí? ¿Qué deberíamos preguntarnos entonces sobre el miedo? Deberíamos preguntarnos sobre el miedo, ¿qué es el miedo? ¿Por qué yo tengo miedo? ¿Qué acciones de las que tuve en mi crianza hicieron que yo generara ciertos miedos que tengo hoy en la adultez? ¿De qué manera puedo yo trabajar en esos miedos? ¿Son miedos infundados? ¿Son miedos reales? ¿Qué autores trabajan esos miedos? Algunos ejemplos de miedo que puedan ser propios o ajenos, las consecuencias de, porque a veces decimos, no, yo le tengo miedo a esto, entonces no lo hago. Y me quedo con el, ¿qué pasaría si yo lo hubiera hecho? Pero a veces yo lo hago y digo, no era tan malo como creía. Entonces, sí podemos, de alguna manera, entablar una noción de revisar cuáles son nuestros miedos. Esos miedos que a todos nos acogen de alguna manera. Los miedos también pueden llegar a ser como lo decía Sigmund Freud, él decía que cuando tenemos miedo muchas veces tiene que ver con algunos vínculos que hacemos con cosas que tenemos dentro de nuestro inconsciente. Es decir, allá adentro hay cosas guardadas que nosotros vivimos y que pudieron haber sido bastante poco favorecedoras, por llamarlo de alguna forma amable, y podría llegar a ser la relación con eso que tenemos allí escondido, pero que no logramos comprender. Hay otro autor que se llama Daniel Goleman, que es el que nos permite o nos ha enseñado la forma en que debemos regular las emociones, y él dice algo que a mí me parece bien interesante, y es que él dice que el miedo, al ser una emoción, debe trabajarse positivamente, porque efectivamente hay que darle una mirada desde lo positivo, pero con mucha precaución, para que podamos aprender a hacerlo. Y decía que habían ciertas maneras de lograr trabajar en ese miedo. Y lo primero es nombrar. Entonces, yo tengo miedo a nombro el miedo. Una vez que yo lo he nombrado, puede llegar a pasar que esté reconociendo que ese miedo, porque yo lo tengo y yo lo vivo, pero el decirlo hace que yo lo reconozca. Y al reconocerlo puede llegar a hacer que me haga más fácil, no que se te quite inmediatamente, pero sí que generes otras técnicas para que puedas llegar a modificarlo o a tratarlo. De pronto hasta transformarlo. No es que se va a desaparecer de un momento para otro, para nada, pero sí puede llegar a minorizar, a transformarse y a convertirse en otra situación que no sea tan afable. Vamos a mirar
uno, dos, tres ejemplitos de miedo. El primero podría ser de un joven, de un estudiante. Imagínense un estudiante con miedo a exponer una temática que tiene que para su clase. Cada vez que le hablan de una exposición, de un trabajo en equipo, pues puede llegar a trabajar en equipo, pero cuando va a pasar a exponer, le sudan las manos, se le olvida todo lo que sabe, si estudió bien, si no estudió tan bien, porque a veces pudo haber estudiado, pero se le puede llegar a olvidar. Y cuando está en ese momento exacto de que va a ir a exponer, de repente, como es un joven que le está cambiando la voz, le sale lo que llamamos aquí en Colombia un gallo, que eso están hablando, de repente le sale la voz chillona y demás. ¿Qué pasa? Pues sus hermosos y bellos compañeros se ríen y se burlan de él. ¿Qué estamos haciendo allí? Estamos fomentando ese miedo que tiene nuestro chico. Estamos haciéndole creer que sí es un problema. Y realmente el problema no es del chico, porque es normal que tengamos miedo a hablar en público. El problema es del conglomerado de personas que están allí detrás burlándose de él. O sea, ¿por qué tendríamos que estarnos burlando? Ay, profe, pero no sea tan exagerada de chiste. Pues no es chiste para este estudiante que en primaria tuvo que exponer en quinto de primaria y que todos se burlaron de él, que llegó a bachillerato y que ya definitivamente nunca más quiso hacerlo, y en la universidad ni se diga. Así que sí son cosas que tendríamos que... ¿Qué puedes hacer, profe Vero? ¿Qué hago en ese caso? Pues lo que puedes hacer es buscar una persona de ayuda que te ayude, buscar una persona que te ayude a generar pautas, a hablar delante de él, hablar enfrente de un espejo, buscar un grupo de familiares o amigos para comenzar a hablar. Y sobre todo, debemos educar a las personas en la burla, porque es que la burla genera muchos problemas en nuestros niños, niñas y jóvenes. Otro ejemplo podría ser, gracias, Jeón, por compartir el en vivo. Gracias por los corazoncitos. Otro ejemplo de miedo puede ser ese profesor o profesora que está consecutivamente o acostumbrado a trabajar con su forma de educar sin tecnologías. Y hoy en día estamos con tantas tecnologías que a veces algunos profesores pueden llegar a sentir miedo a esa innovación, al cambio. Y no es porque sean anticuados o viejos o les dé pereza, puede ser el caso de algunos. Pero esa sensación de miedo puede generarse porque no ha tenido la confianza de interactuar con estos nuevos dispositivos, con estas nuevas tecnologías, con estas nuevas herramientas. Y lo desconocido obviamente genera miedo. Así que antes de juzgar muchas veces propongámonos como compañeros y colegas que compartamos algunas herramientas, que compartamos algunos aprendizajes. Ya si el otro no quiere aprender, pues ya es que definitivamente no. Pero sí es bueno que hagamos eso como una comunidad. Un padre de familia, ¿qué le podría llegar a tener miedo? Un padre de familia podría llegar a tener miedo por la adolescencia de su hijo, por los comportamientos que su hijo tome en la adolescencia. Por ejemplo, las amistades. ¿Qué clase de amistades tiene mi hijo? Y es cuando entonces entran a decir, no, pero es que ese grupito a usted no le conviene, papito. Mire cómo anda vestido, se parece a un gamín, se parece a un ñero, se parece a... El miedo de los padres de familia es el que nos va a permitir que nosotros juzguemos a los otros sin haberlos conocido, porque es algo que es primario del padre de familia. Su creación, en este caso su hijo o hija, parte de sí, está exponiéndose ante un mundo diferente, y ese mundo diferente muchas veces no tiene las herramientas que su hijo necesita para desarrollar. Por eso es tan importante crearle esas herramientas en la casa para que el padre no tenga esa constante sensación. Esa constante sensación. De todas formas la tenemos los padres. Quien sea padre o madre aquí, abuelo y demás, sabe que eso no cambia con la edad de nuestros hijos. ¿Qué podrían hacer los padres de familia allí? Buscar espacios de diálogos con nuestros hijos sobre lo que es y no es, pero también dejar de prejuzgar las necesidades que tienen sus hijos de compartir con otros, porque muchas veces podemos llegar a generar con nuestras palabras, inyectar más miedo. En vez de mejorar, lo que hacemos es que inyectamos más miedo. Y buscar orientación. En lugar de controlarlo, podríamos comenzar a comprender y a generar opciones para que esto disminuya. Ya habíamos dicho que el miedo nos ayuda, pero también nos prepara. El miedo nos puede llegar a preparar en huidas, cuando tenemos que huir de algún peligro, cuando tenemos que luchar, o por el contrario, cuando no debemos hacerlo, cuando debemos regularnos. Puede llegar a ser un protector limitante, pero pues ese miedo que tenemos tiene mucho que ver con experiencias de la infancia, con traumas que hayamos podido tener, con sobreprotección de los padres, papá y mamá que me están viendo allí, papá gallina, mamá gallina. Cuando sobreprotegemos mucho nuestro joven, nuestro hijo o hija, lo que va a hacer es que va a tener en todo momento miedo a diferentes situaciones y no logra sobreponerse solo ante pequeños que podría normalmente hacerlo. Otra cuestión que puede haber allí son eventos dolorosos, pérdidas. Cuando tenemos pérdidas de muy niños, de muy jóvenes o eventos muy dolorosos en la familia, podemos criarnos con esa sensación de miedo constante. ¿Miedo por qué? Porque podamos pensar que se repite otra vez. La pérdida de un padre de familia, la pérdida de un hijo, la pérdida de un familiar muy amado, un abuelo, una abuela. Eso genera unas sensaciones dolorosas de miedo que pueden llegar a reproducirse en nuestra vida social. También podemos llegar a tener miedo por aprendizajes sociales, como cuáles, profe Vero. Como ver a otros reaccionar con miedo. Si yo estoy con un grupo de personas que reaccionan con miedo, puede llegar a ser que por presión social o por agrupamiento yo también tenga esos miedos. Si yo estoy por el contrario con personas que lo que tienen es una audacia de más o una agilidad de más, a veces un poco precavida, muy poco precavida, pues lo que yo puedo hacer es que me puedo llegar a meter a problemas también. Entonces ahí tendríamos que mirar de dónde vienen. Si esos aprendizajes sociales vienen también de las películas, vienen también de la música que escucho, de los videojuegos que juego, ¿de dónde sale eso? Porque puede también ser ese aprendizaje social de lo que vemos en nuestra cultura cotidianamente, de lo que digan los otros, de todos esos mensajes que llegan allá a nuestra grabadora mental.
por situaciones de terceros, donde, ay, no, es que usted sí supo lo que le pasó a Pepito, pues Pepito esto, no sé qué, si se más, imagínese, y le pasó y lo agrandamos, una cosa impresionante, y pues las personas que están allí, obviamente, que van a tomar aquello como una noción de alerta, no necesariamente que le tengan miedo, pero sí como una noción de alerta. Pueden también surgir de eventos biológicos. ¿Cómo así eventos biológicos, profe? Pueden ser respuestas de la amígdala, de la parte del cerebro que les comentaba ahorita, que nos está poniendo en alerta. Tiene tendencia hereditaria en cuanto a temperamento o carácter, pero no necesariamente con el evento como tal, sino, por ejemplo, si yo soy hijo de unos padres muy miedosos, pues puedo llegar a infundirle eso a mis hijos, o por el contrario, el hijo puede llegar a decir, no, yo nunca voy a ser como mis papás. En esa parte biológica podríamos estarnos parando. Los miedos pueden llegar a ser infundados o reales. ¿Cuáles son los infundados? Toda esa película que nos hacemos allí en la cabeza de que será que sí, será que no, será que me están mirando mal, ay, es que están reunidos allá y no me invitaron, entonces están hablando mal de mí. Toda esa situación donde yo estoy compartiendo nociones de lo que no es, pero que me lo estoy imaginando. Y lo comparto conmigo mismo, con mi cabeza, y en ocasiones hasta también lo digo. Yo creo que esto va a pasar, no, mejor no vaya, ay, está embarazada, no, cuidado con esto, ay, va a salir, no, no haga eso. Siempre estamos como tendiendo, hay una conferencista que me gusta mucho, ella es Pilar, ay, se me va el apellido, Pilar, y ella habla de que hay personas, mientras que me acuerdo el apellido, ella habla de que hay personas que siempre están tendentes a hablar en negativo. Voy a ir a una fiesta, no, pero ¿para qué va a salir con tanta delincuencia que hay? ¿Eso para qué va por allá? Mejor que es en la casa, estoy embarazada, ay, no, tenga cuidado porque es que a la vecina, no te imaginas, voy a iniciar un nuevo proyecto, no, pero eso tan caro que está todo y el país tan horrible que es, todo es negativo, todo es negativo, hay personas que son así, o sea, no estamos diciendo que saltemos en rosas, de colores con sonrisas amarillas todo el tiempo sobre un prado morado, pero, o sea, tampoco irnos al otro extremo, porque realmente esos miedos infundados allí pueden llegar a estar por percepciones exageradas o imaginadas, miedo a hablar en público, porque todos me van a juzgar, el ejemplo que hablábamos ahorita. Los reales, pues basados en el peligro de algo que nos puede atentar contra nuestro bienestar o nos puede llegar a atacar. Profe Vero, ¿y qué hacemos? ¿Cómo trabajamos esos miedos? Pues lo primero que habíamos dicho anteriormente era reconocerlos. Reconocer que tengo miedo, nombrar el miedo que tengo y aceptar que sí, que tengo ese miedo y que está bien y que es sano, entre comillas, tener miedos porque todos los tenemos. Lo que no es sano es cuando yo dejo que ese miedo regule toda mi vida, todo mi comportamiento, lo que yo estoy haciendo allí. Allí ya no entraríamos como a decir que es algo adecuado. Cuestionarlos. ¿Por qué cuestionar un miedo? Pues porque en la medida que yo veo qué tan probable es la realidad de eso a lo que le estoy temiendo, puedo llegar a responderme sobre la manera que yo actúo ante esa necesidad. Muchas veces lo que hacemos es que colocamos como la lista de los pros y los contra y podemos estar parados o posicionados desde el lado del sí o desde el lado del no. A veces es bueno pedir una opinión externa, pero no de esa clase de personas que les decía ahorita que todo el tiempo están terroríficamente, no hagan nada. No. Sería bueno exponernos de a pocos. Dice el autor que les mencionaba ahorita que es bueno ponerse o exponerse de a poco a aquellos miedos que tengamos porque nos van a permitir comenzar a comprenderlos, comenzar a darnos cuenta de que podemos llegar a fortalecer la confianza ante ese miedo que tengamos. ¿Qué sería exponerse, profe Vero? Pues si yo le tengo miedo a las alturas, ir a una montaña, escalar, de pronto ir a alguna actividad como un puente tibetano, como el rappel y demás que me permita, sin ponerme en peligro y con todas las formas de seguridad, porque no falta que no es que la profe Vero dijo que hiciera, no, una cosa es que yo tenga miedo y que sea atravesado o atravesada y no piense en las consecuencias de algo, y otra cosa es que yo me exponga de a pocos ante una situación que me generó miedo y que puedo llegar a cambiarla. Miedo a hablar en público, ¿cómo me expongo? Ve hablando en público de a poquitos, par de amigos, la familia extensa, una asesoría online, en el colegio, volver a hacer la exposición, cosas que de pronto nos puedan llegar a generar un poquito más de confianza en nosotros mismos ante ese miedo. Si ya vemos que hay una opción de miedo allí, lo que podríamos hacer es buscar ayuda profesional. Cuando el miedo se sale de lo normal, entre comillas, porque es normal para cada quien, y yo diría que ese límite viene a estar allí cuando yo no me hago daño ni a mí misma, ni hago daño a un otro. Cuando yo puedo lograr eso, yo puedo estar diciendo que estoy avanzando en ese miedo y que de alguna forma yo estoy trabajando en ello, porque estoy buscando esa ayuda profesional que necesito. No siempre podemos solucionar esas cosas que tenemos allí, pero sí podemos buscar ayuda. Recuerden que hace como 2 o 3 en vivos hablábamos de las líneas de emergencia, líneas donde vamos a ser escuchados, donde vamos a ser atendidos para diferentes necesidades. Profe, no sé dónde estás, no sé cuáles son, busca, googlea. Ahí dice líneas de ayuda y hay de muchas clases. Están líneas de ayuda para jóvenes que tienen problemáticas, para adultos, para crisis mentales, cuestiones de salud, para evitar el embarazo a temprana edad. Hay muchas líneas de ayuda para pedir ayuda si no cuentas con nadie. Hay veces que no sabemos qué hacer y no podemos hablar con nadie. Hay profesionales para ello, ¿vale? Para que no nos quedemos de pronto ahí con esa sensación. Hay personas que suelen generar a través de los miedos de un tercero la crítica. Cuando yo encuentro esas personas que lo único que hacen es
generar crítica, inclusive los mismos padres de familia, los profesores tenemos un defecto así enorme, erróneo, y es que comparamos. Entonces comenzamos a comparar los estudiantes que les va bien con los estudiantes que no les va tan bien. Entonces, como Pepito sí trajo la tarea, como Pepito sí saca 100 o saca 5 o demás, y usted no, papito, a ver, esas comparaciones entre hermanos sí, usted no, esas situaciones donde yo tengo que exponer al otro para que el otro sirva de ejemplo, como el que no hace, eso es humillante. Y muchas veces decimos, no, es que yo lo estoy haciendo por ayudar, para que se dé cuenta. La persona sabe que tiene un problema. Es como la corporalidad. Del cuerpo de nadie se habla, a no ser de que tú lo puedas cambiar en menos de 5 minutos. Profe Vero está despeinada. Profe Vero tiene un pedazo de lechuga en los dientes. Profe Vero, tienes unos pelos de gato, que yo ando con pelos de gato porque tengo gatos en la chaqueta. Cosas así por el estilo. Pero ya meterte con el físico de una persona en cuestiones como el peso, la talla, la ropa que usa, la manera en que se expresa. De niña a mí me molestaban mucho por mi ceseo. El ceseo es eso que yo tengo, que expreso mucho la S. Entonces cuando hablo, y tiene que ver con el frenillo, que es un hilito, como un hilo que uno tiene debajo de la lengua, que a mí es muy corto. Entonces, la lengua al hablar se arrastra mucho a los dientes y por eso hay ceseo, y me molestaban mucho por ello. Cuando uno tiene esa ignorancia, porque yo lo llamo ignorancia, de estarme burlando del otro, pues no solamente le voy a generar burla ante los demás, sino que le va a generar una cantidad de miedos. Y si no dejamos la burla inconsciente en aulas de clase y en la casa, porque es que la familia también lo hace. Está el papá, el tío chistoso, el hermano, el primo, X, Y, Z, que se está burlando siempre de alguien, por su cuerpo, por su físico, por cómo habla. Porque si no dejamos de hacerlo, porque nos parece muy gracioso y no es para tanto, profe Vero, entonces dejemos de hacerlo porque estamos sembrando futuros potenciales miedos en las personas. Un poquito de conciencia allí, ¿vale? Esos miedos, ¿qué pueden hacer por mí? Ya dijimos que nos puede servir como ayuda, pero también pueden reducirnos a dejar de hacer cosas. Cosas como ¿cuáles? Viajar. No viajo porque le tengo miedo a las alturas. Por ejemplo, yo sí viajo, monto en avión, me da culito y me da miedo, pero yo viajo. Pero sí me da miedo, o sea, la sensación de no tener nada con mis pies, aunque mi hermano me dice, es más probable un accidente de vehículos que un accidente aéreo, como un 10-2, pongámoslo así en esas dimensiones. A mí eso no me quita el miedo. A mí me encanta el mar, pero ya hay una parte donde es muy profunda que yo digo, uy, ¿qué habrá por allá abajo, parce? Cualquier bicho raro con muchos tentáculos, no sé, me da miedo. Y eso que yo estoy haciendo para evitar o para no enfrentar mi miedo puede llegar a ser limitante en mi vida. Muchos y muchas personas nos limitamos en la vida por nuestros miedos. Miedo a caer bien, miedo a no lograrlo, miedo a tener errores, miedo a que se burlen. A una cantidad de cosas impresionantes les tenemos miedo. Y esos limitantes no permiten que surjamos. Y podemos tener todas las capacidades del mundo. Podemos tener la disciplina inclusive, porque recordemos que quien tiene la disciplina y quien tenga con las condiciones, pues sale adelante. Pero hay miedos de muchas clases. Y para ellos les traje hoy varias clases de miedo. Los primeros serían los miedos básicos, que son como universales. Y allí estamos hablando de miedo a la muerte, miedo a perder a un ser querido, que ya lo habíamos hablado, miedo a la soledad o el abandono. Podemos estar hablando del miedo a no ser aceptado, a ser rechazado, el miedo al fracaso, a no lograr algo y decir, pero si yo lo hice o le puse todo lo que tenía y no lo logré, duro el fracaso. Miedo a lo desconocido, que era lo que decíamos ahorita. Muchas veces tenemos miedo a algo que no está allí, pero que no lo imaginamos. Y cuando pasa eso, pues ¿qué hacemos? Nos limitamos. Y cuando nos limitamos, pues dejamos de hacer cosas que muy probablemente nos van a llevar allá. Es culpa de cada quien, no necesariamente porque, como decíamos, esos miedos son infundados. Por ejemplo, el miedo a la muerte, pues es un instinto de supervivencia. Y tiene que ver con la incertidumbre de aquello que pueda llegar a pasar después. Nosotros no sabemos qué va a pasar después, pero tenemos ese miedo. Pues cuando tenemos miedo a perder un ser querido, tiene que ver con lo emocional, con aquello que ya vivimos o que vimos que otro vivió y que puede llegar a movernos. Puede ser las experiencias de pérdida de la infancia que tuvimos, desde una mascota que a un adulto le parece lo más charro, lo más, ay, no sé, exagerado. Para un niño eso es tremendo, perder a su mascota. Si a uno de adulto le da duro, ahora imagínate un niño que le pone tanto amor y tanto apoyo a su mascotica. Gracias, Sergio, por compartir el en vivo. Qué lindo. Si nosotros no nos tenemos de allí un poquito de entendeme y de querer. Los miedos a la soledad y al abandono surgen de la necesidad humana de pertenecer a algo, de cuidado. Se originan generalmente cuando somos muy pequeños. Entonces, si somos niños o niñas que cuando estábamos en esa edad no había como tal esa pertenencia a una familia, sea porque los padres eran padres ausentes, o sea porque eran padres negligentes, o sea porque eran padres que aunque estaban allí no se evidenciaba, o por el contrario porque eran padres sobreprotectores. Esa necesidad humana de pertenencia la tenemos todos. Se inicia en la familia cuando se supone que hay dos seres allí, que es padre y madre, que nos van a proteger. Se continúa en la escuela con nuestros seres más próximos, en este caso nuestros compañeros de clase, y sí, los profesores también, que en muchas ocasiones somos culpables, me da culpa, digámoslo así, de que esas palabras que utilizamos con nuestros estudiantes les están generando también miedos e inseguridades. Usted no es capaz, pero ¿por qué no? Y no nos ponemos a mirar qué hay allí detrás. Sí, está el cansón, el que no quiere hacer nada, el que X, Y, Z, pero detrás de cada una de esas historias de vida hay una situación. Hay una situación que no necesariamente me la sé,
pero que si yo la llegara a tener en cuenta, por eso se dice que hay que tener en cuenta que cada estudiante aprende diferente. Así que, profes, quienes me estén escuchando, papás, ojo con lo que decimos allí. El miedo a no ser aceptado, a rechazo o rechazado, tiene que ver con esas construcciones sociales, cuando buscamos aprobación para sentirnos valiosos. Y ahí hay algo bien importante, y es cuando tú tienes un niño pequeño o un estudiante bajo tu tutoría, los descalificativos generan esa sensación de rechazo, de no ser aceptado, de no pertenecer. Palabras como cuáles. No, pero si usted aquí en el colegio es así, no me lo imagino en la casa. Ni sus papás lo querrán. Son comentarios que hemos normalizado y que uno dice, venga, pero ¿por qué se le dice eso a un niño? O cuando padres de familia le dicen algo a sus hijos como, es que si yo no los hubiera tenido, yo hoy en día sería millonario, o sería un profesional, o sería esto, sería aquello. O sea, ¿quién decidió traerlos? En últimas, pues, generamos toda esa sensación de no aprobar al otro y le confiamos, le generamos desconfianza. La valía se crea en la medida que yo le doy a entender al otro que tiene valor como persona, no valor monetario, sino que eso que él es, tal cual como es muy importante. Y allí, cuando esa valía no está, pues el no ser aceptado y el rechazo está constante. Y entonces, cuando son adultos, comenzamos a tener problemáticas en las interacciones sociales con los demás. Porque va a estar el miedo. No, pero es que no me van a querer, no, pero es que no me van a invitar, y si me invitas de pronto no, es que siempre hay, magullando, esos pensamientos hay. Miedo al fracaso. ¿Por qué se da el miedo al fracaso? El miedo al fracaso se da por la presión social. Eso es algo que siempre hemos trabajado. Esa presión social, esa presión cultural, esa presión familiar, a que tú debes ser el mejor siempre. Entonces entramos ahí, papás, y entramos porque también en algunos momentos lo cometí, que queremos que nuestros hijos siempre estén aquí, en el primer puesto, y que no puede traer un 4.8 sino un 5. El 97 no sirve, tiene que ser el 100. Porque estamos exigiendo, de alguna medida, esa forma de mostrarse. Porque más que la persona esté contenta con lo que hace, es yo poder mostrar. Mis hijos siempre están en el primer puesto. Mis estudiantes siempre son los mejores. Y entonces los que no tienen eso pasan a ser descalificados. Y cuando yo descalifico al otro, porque hay unos que sí, les estoy quitando la valía. Les estoy por presión social, por crítica, por castigos. Los castigos físicos están allí también. Esos castigos físicos que nosotros los padres generalmente reproducimos de formación de nuestros padres, porque repetimos patrones, están allí para mostrarnos que cuando uno era niño me decía, jamás le hubiera pegado así a mi hijo o a mi hija. Y cuando usted está adulto, lo hace, lo replica. El castigo físico también tiene que ser con esa noción, tiene que ver con esa noción de sentirme no aceptado o rechazado. Miedo a lo desconocido. Es normal que tengamos miedo a lo desconocido, pero es que hay personas que es muy alto y es una respuesta biológica de protección. Cuando tú no fuiste protegido en tu seno familiar o en las interacciones sociales que estuviste, cuando no importaba si estabas allá alejado o aislado por X, Y o Z, el cerebro lo que hace es que va a funcionar en cuestión de lo predecible. Y lo predecible es eso que yo no conozco y que va a ser malo. Porque cuando yo no conozco la sensación de tranquilidad, de bienestar, de aceptación, pues voy a tener siempre a eso que no me está pasando, pero que creo que me puede llegar a pasar. Por eso es importante que tengamos en cuenta las palabras que salen de nuestra boca. Miedos específicos. Recuerden que los primeros miedos fueron miedos básicos. Vale, ahora vamos a hablar de los miedos específicos. Cuando yo hablo de miedos específicos, estoy hablando de miedos que ya se pueden llegar a convertir en fobias. ¿Por qué? Porque son acciones repetidas. Recordemos, como para hacer una analogía ahí, recordemos el bullying, matoneo escolar y bullying, cuando es constante, repetitivo y se da en situaciones que mantiene al otro en situación de tensión o de alerta, eso puede llegar a ser una relación con lo que son los miedos específicos y que se llegan a convertir en fobias. Hablar en público. Tiene que ver con lo que decíamos al inicio, con experiencias de burla. Cuando alguien se burló de ti por lo que pensabas, por lo que decía o porque te juzgaron mucho. El hablar en público tiene esas salidas. Los espacios abiertos, la agorafobia. El hablar en público, recuerde que se llaman glosofobia, ese miedo a hablar en público. El miedo a los espacios abiertos, la agorafobia. ¿De dónde proviene? Pues de ataques de pánicos previos, sensación de no poder escapar de una situación muy peligrosa. Cuando en casa hay situaciones de violencia, de maltrato físico, verbal o emocional muy fuerte, las personas que están allí sienten la sensación de no poder escapar, y más si son pequeños, porque el adulto se va. O si decide quedarse, pues decide quedarse, pero ya es un adulto. Pero el pequeño no puede tomar la decisión de irse o quedarse, le toca quedarse. Y entonces allí está esa sensación de no poder escapar, por eso surge la agorafobia. La claustrofobia, por el contrario, es el miedo a los espacios cerrados. Y tiene que ver con esas situaciones que se vivieron de pequeño, de vivencias de encierro, de falta de control, pero no de control autoritario, de control con límites, sino de control autoritario, ese control donde yo soy el que manda y usted se calla y usted no dice nada porque es que yo soy el papá y yo soy la mamá y yo soy el profe y usted no sabe y yo soy el que tiene la razón. Control excedido. Acrofobia, el de la profe Vera, miedo a las alturas. Es una respuesta evolutiva a lo que estamos llamando evitar caídas. Y evitar caídas puede ser miedo a pérdidas, no necesariamente son caídas físicas. Tiene que ver también a veces con asociación a traumas
de no querer quedar mal, de no embarrarla, de tener como la sensación de querer caer bien para ser aceptado. Gracias por esos corazoncitos. Cuando yo hablo del miedo a los animales, porque hay personas que le tenemos miedo a ciertos animales, en mi caso las culebras y los insectos así, que se mueven mucho, muchos gusanos, muchos bichos, muchas moscas, Ese miedo a los animales es un aprendizaje cultural y tiene que ver con cosas que hemos visto, con animales en situaciones agresivas que han lastimado a otros. Y así no los hayas lesionado o lastimado, creemos que eso va a llegar a pasar por la cantidad. Entonces ahí es donde entra el miedo a muchas cosas pequeñitas. Inclusive tener muchos puntos negros en una imagen para muchas personas puede ser muy, muy traumático. Miedo a la oscuridad. Yo nunca he sufrido el miedo a la oscuridad. Inclusive cuando yo era niña, yo vivía en el campo. Cuando yo vivía en el campo, en el campo se tienen las habitaciones, la casa construida en bareque y demás, y en la parte de atrás uno tiene que salir del rancho para ir al baño. Entonces, cuando uno va al baño, está afuera, como en el solar, donde hay árboles y demás. Y habían árboles, y estos árboles eran con unos tallos muy grandes y unas hojas muy largas que parecían cuasi palmeras, pero no eran palmeras porque no era la costa. Pero entonces cuando yo salía al baño, a mí me daba mucho miedo porque era oscura. Y a veces había linterna, a veces no, a veces había vela, a veces no podíamos gastarla porque se necesitaba para otras cosas más urgentes. Entonces yo veía esos árboles, el tronco yo lo veía como si fuera el cuerpo de un hombre, de una persona, y las ramas yo la veía como si fuera los brazos de una persona que me van a atacar. Y así como cachos veía yo, porque claro, las ramas hay algunas cortas y algunas largas. Entonces esos miedos son miedos infundados que vemos a través de figuras. Y esas figuras tienen que ver con que la oscuridad y algunas proyecciones de luz, en este caso de la luna, me dan esas sensaciones. Y tiene que ver con esas experiencias evolutivas que traemos desde la infancia y que nos dice que allá en la oscuridad hay algo malo. Por eso le tenemos miedo también a lo que hay allá debajo del mar, muy allá en lo profundo, porque es una muestra de aprender a evitar depredadores. Todo lo que viene de la oscuridad, todo lo que surge allí, puede llegar a ser algo que me vaya a hacer daño. Y muy seguramente fue creado ese miedo en la infancia. Miedo a volar. A mí me da miedo volar y aparte de eso le tengo miedo a las alturas, entonces es un doble miedo. Y eso tiene que ver con una percepción y sí, me da culpa, a mí me pasa. Yo sí le tengo miedo al mar, yo también. Yo también le tengo pavor. O sea, al mar mientras que yo esté ahí en la zona de la arena y cerquita y nade normalito y bien. Pero cuando ya la ola comienza a moverse mucho y ya el espacio está muy amplio hacia allá y uno no ve nada alrededor, Padre Santo, ¿qué hay allá debajo? Además de que el miedo de ahogamiento también, por más experto que la persona sea en nadar, está el miedo allí. Gracias por el comentario. A ver, no veo tu nombre. Bro. Ok, gracias, bro. ¿Ese miedo al mar surgió de algo que pasó de pronto en la infancia o ya adulto o debido a qué? Si quieres comentarme ahí en el chat. Ese miedo a volar tiene que ver con esa percepción de control. Claro, si yo estoy en el aire y no tengo nada debajo de mis pies, pues yo siento que no tengo el control de lo que yo soy, de lo que yo tengo, de que hay a mi alrededor. Yo lo único que pienso cuando estoy volando es aterrice rápido, para sentir. Y una vez aterrice, o sea, a muchas personas les da miedo aterrizaje, a mí no. A mí el aterrizaje es un alivio. Inclusive hay personas que aplauden antes de tener esa costumbre. Y he volado bastante, pero no se me ha quitado. Y he tenido vuelos largos. He tenido unos vuelos que han durado 13, 14 horas y uno dice, Dios mío, ¿cómo hace? Lo que pasa es que los vuelos entre más largos y el avión sea más grande, menos se siente la turbulencia. Esos aviones cerquitas, esas avionéticas donde uno va a espacios muy cerca, Dios mío, ni se diga. Es un miedo a perder el control totalmente y tiene que ver con todas esas noticias que escuchamos de accidentes, de una ansiedad anticipada. Yo anticipo que algo puede llegar a pasar porque he escuchado esos noticieros, esas cosas y aparte de eso, sé que no tengo el control y no puedo modificarlo, así que esos eran los miedos específicos o fobias. Vamos a pasar a la última categoría de miedos. Los miedos cotidianos o miedos, hay estos y luego pasa uno a los más graves. Los miedos cotidianos son esos miedos que a veces tenemos como muy natural, que de pronto tienen que ver como con cosas que hacemos en el día a día. Y gracias por esos corazoncitos y por compartir el envío. Qué lindo, gracias. Esos miedos tienen que ver con cosas como, por ejemplo, equivocarse o hacer el ridículo. A la mayoría de los niños, papás, no les gustan que los manden a las tiendas. Hay los que sí. Yo era de las que me encantaba ir a la tienda. Y ojalá me quedara alguna monedita. A mí me encantaba ir a la tienda. Pero conozco muchos niños, niñas jóvenes que no les gustan hacer los mandados y uno como padre de familia tiene la costumbre de enviarlos. Perdón que se me enredó aquí un cable, permítame un momento. Ya. De enviarlos porque uno es la persona que ya es adulto y está ocupado y demás, y el chino que se la pasa haciendo nada, entonces es que le corresponde ir por el mandado. Y a medida que van creciendo, se van cambiando las órdenes del mandado. Así que muchos jóvenes tienen miedo a eso. Tienen miedo a poder equivocarse, a que hagan el ridículo, a ir a una tienda y pedir algo y que de pronto no trajeron lo que era y cuando llegue a la casa la mamá, ay, pero es que yo le dije que me trajera eso, yo le dije que me trajera cilantro y usted me trajo perejil y vaya y devuelva así. A ver. Y tiene que ver con las situaciones de experiencias de críticas o de burlas, tanto de la familia como de la escuela.
Si yo, cuando uno de mis hijos o de mis estudiantes se equivoca, lo que hago es que me burlo, porque muchos docentes, aparte de los estudiantes, que entre los estudiantes se tratan con demasiada burla, diría yo, soy de los que me hago la chanza porque, ay, es que es en chiste. No, le estamos generando a nuestros estudiantes situaciones y miedos a equivocarse, a hacer el ridículo. Siempre en todo grupo social, llámese familia, llámese docentes, llámese estudiantes, hay uno que le encanta mucho hacer el ridículo. Y eso tras de sí tiene algunas situaciones de falta de aceptación. Cuando encontramos el payasito o la payasita que siempre está haciendo burlas y el ridículo y una cosa y aquí y allá, eso tiene que ver con que no ha habido una aceptación real del entorno en el cual se desarrolle, por eso tiene que estar. Y es que cuando decimos que quiere llamar la atención, ¿pero por qué quiere llamar la atención? ¿Qué ha pasado allí para que tenga que hacer ello? Deberíamos aprender a ser un poco más comprensivos en esa situación. Otro miedo cotidiano es miedo a perder el control, ya lo hablábamos con el vuelo como tal, y tiene que ver con las necesidades de seguridad y las experiencias previas a algunas situaciones así como de miedo. Miedo a defraudar a otros. Yo pienso que todo niño, niña o joven, padre, toda persona, tenemos miedo de defraudar. ¿A quiénes? A nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros profesores, a nuestra pareja, a las personas con las que convivimos. ¿Por qué nace ese miedo a defraudar a otro? Porque los otros tienen unas expectativas muy altas. Entonces a veces pasa que somos de esos padres que en nuestra infancia o en nuestra adolescencia no tuvimos la oportunidad para hacer algo que queríamos hacer, o porque no hubo el dinero, o porque no hubo el contexto social, por X, por Y o por Z. Y cuando no podemos hacerlo, entonces, cuando tengamos hijos, mis hijos iban a hacer esto. Entonces metemos al niño en el curso de piscina, en el curso de boxeo, en el curso del gimnasio, en el curso de una cosa, en el curso de lo otro. Le exigimos que las notas sean así, tiene que ser el mejor en todo, tienen que verme a mí como mamá gallina o papá que quiere demostrar al otro para llamar la atención porque no lo tuvo, que mi hijo es el as, que mi hijo es el número uno. Y aparte de eso, no solamente nos conformamos con esa situación, sino que también los que no lo logran, los estamos comparando total con cualquiera. Eso tiene que ver con el siguiente miedo, y es no estar a la altura. Tiene que ver con expectativas muy altas de las demás personas que están a mi alrededor, pero también con una crianza basada en debes cumplir. Anteriormente, y aún hoy en día, se nos ha dicho que debemos cumplir ciertas cosas. Tú debes hacer esto, tú debes hacer esto, tú debes hacer esto, tú debes, tú debes trabajar, tú debes ser proactivo, tú debes tener una carrera, tú debes ta. Y si bien sí debemos hacerlo como parte de una construcción social, esa exigencia desmesurada hace que tengamos miedo a defraudar a otros y a no estar a la altura de los otros. ¿Por qué? Por comparaciones sociales. Porque si el otro pudo, ¿tú por qué no? Pues porque es diferente, porque tú no pones a volar un pescado ni a nadar un pájaro. Y eso es algo que no hemos entendido todavía, así que ojo con ello. Miedo al cambio. Todos nos da miedo al cambio. Hoy estuve en una charla, en un taller con un colegio muy bonito, con personas muy amables, y veía yo que hablábamos de que el cambio es bueno. El cambio en cuanto a revisarnos cómo nosotros como personas, en este caso el grupo de docentes, podemos llegar a con nuestras pequeñas acciones generar a esos cambios que son tan necesarios. Pero el cerebro nos tiene miedo al cambio porque estamos acostumbrados a estar en una zona de confort. Y muchas veces esa zona de confort lo que hace es que no nos deja salir de allí, porque hay una resistencia natural del cuerpo, del cerebro. No cambiamos entonces relaciones con parejas maltratantes, no cambiamos entonces trabajos donde nos están acosando, donde nos están humillando, donde nos están denigrando, donde no tenemos calidad de vida, establecemos interacciones con otros por cumplir, y no debería ser así. No deberíamos tener esa resistencia al cambio, ni siquiera por expectativas negativas que llegamos a poder tener, ¿vale? Los últimos miedos, pues ya son miedos que tienen que ver con el trastorno de ansiedad, otros miedos que tengan que ver con existencias profundas o miedos traumáticos, como miedos que surgen tras una situación muy grave que sufrió alguien, como la agresión, como todas estas situaciones graves que la persona ha vivido y pues que tiene estos miedos traumáticos, que tienen que ver generalmente con violencia física y violencia psicológica muy fuerte. Y allí pues los miedos son evidentemente cotidianos, y pues la inseguridad llega hasta paralizar rutinas diarias a las personas sin que tengan en cuenta que han modificado tanto su rutina que ya pues perdieron el empleo, las interacciones sociales y demás. Hay también miedos autolimitantes crónicos, y esos miedos autolimitantes tienen que ver con miedo al fracaso extremo, que es entonces cuando tú constantemente estás buscando la aprobación de un líder y te desgastas, haces todo lo que más puedes, no te tomas tiempo para ti. Pasa en los trabajos que no nos tomamos tiempo para alimentarnos bien, que no nos tomamos tiempo para descansar, que muchas veces gastamos mucho tiempo para ir de un lugar de trabajo a mi casa y no tenemos en cuenta que eso es falta de calidad de vida. Miedo al rechazo, ya lo habíamos dicho, pero hay veces que las personas tienen tanto miedo a ser rechazadas que se aíslan totalmente. Un ejemplo de ello lo hablábamos el jueves de la semana pasada, y son esos jóvenes que se encierran en sus cuartos a jugar. Generalmente pasa en países orientales, donde inclusive occidentales también, donde el niño, niña, joven o adolescente que ya son grandes, pero que aún viven en la casa de sus padres, pues se dedica solamente a encerrarse porque no encuentra otra salida, y allí come, duerme, tiene un baño, juega y demás, pero no socializa. ¿Y qué enferma a una persona más
en sus relaciones interpersonales, pues no tenerlas. No tener relaciones interpersonales, esas son fundamentales porque nos van a ayudar con nuestra salud cerebral. Todo lo que tiene que ver con pérdida de la memoria, Alzheimer, esta senil, todas estas actividades que tengan que ver con memoria y con las funciones cerebrales, muchas de ellas aparecen porque las personas se van aislando, por eso dan cuando las personas ya son mayores, porque se van aislando y ya no tienen contacto social. Se quiere un cerebro bueno, aparte de alimentar bien su microbiota, ejercitarse, tenga buenas interacciones sociales. No que sea con pichero, pero tenga interacciones sociales, salga, comparta con las personas y demás. Ejemplos graves es una persona que no estudia ni trabaja porque teme exponerse a otros. Alguien que no viaja en transporte, en ninguna clase de transporte porque tiene ataques de pánico. Una persona, un profe, por ejemplo, que evita cualquier clase de innovación o de cambio por miedo al error y se estanque, nos podemos quedar ahí. Y así hay muchísimos más miedos que tenemos todos. Profe, ¿el miedo es normal? Sí, es normal. ¿Es válido que yo tenga miedo a ciertas cosas? Sí, es válido. Pero cuando el miedo nos limita y comienza a modificar nuestra rutina, ahí tendríamos que echar ojo. Así que espero que hoy, martes de educación emocional con Pasti, nuestra cápsula calmante, hayamos podido comprender un poco más qué es eso del miedo, que aunque sí es un limitante, también nos ayuda a salir de muchos peligros, pero que tendremos que aprender a reconocerlos, a nombrarlos y a trabajar con ellos, y a no permitir que nos limiten nuestra vida. Muchas gracias por escuchar, gracias por estar ahí, Mariana, Steven, Sergio, Jeon, a quienes no alcancé a saludar, por ahí vi al profe Armando también, gracias por estar. No, yo creo que es el miedo a lo que esté en el agua, no te había leído, ok, sí, me pasa igual. No tanto el miedo a ahogarme, sino que de pronto un animal que me muerda, de pronto esas cositas medusas que están por ahí que se acercan a la piel son súper peligrosas. También tengo ese miedo. Gracias por compartirlo. Gracias a todos los que están, los que se quedaron, los que compartieron. Mañana tenemos un en vivo bien interesante, tenemos un invitado sorpresa, muy emocionante, es una persona bastante conocida aquí en redes, que nos va a colaborar con una charla muy interesante que tiene que ver con lo que es la educación emocional, con la importancia de lo emocional en la educación. ¿Qué es eso de lo emocional? ¿Por qué hay hoy en día tanta importancia en la salud mental? ¿Por qué hay tanta importancia en aquello que tiene que ver con la emocionalidad? ¿Por qué los colegios están pensando en una cátedra de emocionalidad? ¿Será que es necesario? ¿Será que estamos comenzando a revisar que evidentemente, no, llegó el muñeco, que evidentemente tenemos, a ver, hola gordo. Ya llegó el amor. Hola gordo. A ver, te agarro mejor porque ahí estás como mal ubicado. Espera que te caes. Ah, sí. Baja esta patica. Ay, ahora sí estás bien. Miren esa belleza. El Gizmo. El bebé de la casa. El segundo bebé de la casa. Tendríamos que comenzar a revisar. Creo que estamos cayendo en la cuenta, tenemos que aprender a revisar que la emoción es importante y sobre todo en la escuela y sobre todo con nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Así que si te interesa, mañana nos vemos, no les digo quién es el invitado, pero mañana se van a sorprender. Es un súper invitado y creo que podemos generar y compartir mucho sobre lo que son las emociones y sobre todo enfocado a la escuela. Muchas gracias. Un abracito para todos, que descansen, que pasen buena noche y recuerden que los miedos están ahí, pero que podemos trabajar en ellos y que no está mal tener miedos. Un abrazo. Bye.